Gracias por continuar con nosotros. Por la cuenta en Twitter, @solucionesgb, Nancy Toledo nos dice: la PNL es una herramienta capaz de transformar tu vida en positivo en todos los aspectos. Es decretar lo bueno. También nos dice Julián Moncada. Me fui yo por acá por donde no era. A ver, Julián Moncada. El fundador de la PNL es muy lógico. Se basa en la manera como organizamos nuestros pensamientos según lo que captan los sentidos. Miguel Ángel Daza dice: el uso de la PNL en la nueva era como modificadora del universo le ha quitado seriedad en el campo de la ciencia psicológica, opina él. Más adelante también él acota: la PNL parece una versión light de la psicología cognitiva conductual. ¿Qué respondes frente a esto? Sencillo. Si tú tienes una manera de comer, ¿verdad?, las arepas, y vas a otro país y ves que alguien hace algo parecido con la harina, tú vas a decir: eso es una arepa europea. Sin embargo, allá ellos tienen su razón de ser. Y nosotros nada tenemos que ver con la psicología ni con la psiquiatría. Porque a diferencia de la psicología y la psiquiatría, cuando a ustedes les llega un paciente, porque a nosotros nos llegan clientes, tú trabajas con un paciente en él. Nosotros trabajamos con un cliente dándole herramientas. Porque la programación lingüística es pragmática. Tanto es así que muchísimos psicólogos y psiquiatras me envían a sus peores fóbicos, literalmente como retándome. Y es una cosa demasiado cómica cuando después los pacientes de ellos que tenían, por ejemplo, claustrofobia, están dentro de los ascensores tomándose fotos, o los que le tenían miedo a las alturas están en el teleférico haciéndose una selfie. Porque, ¿qué sucede? La programación lingüística es pragmática, Natalie, y eso es lo que me encanta. Se parece mucho a mí. Si a ti te llega una persona con un miedo a lo que te dé la gana, montarse un ascensor, a las culebras y tal, y después de una sesión nada avanzaste, la culpa es del paciente, porque tiene que internalizar, porque todavía le falta madurar, porque no sé. Nosotros, a diferencia, y de eso es de lo que yo vivo, de lo que yo hago. Yo hablo poco, hago bastante. La programación lingüística es pragmática, o funciona o no. Entonces, si yo tengo un cliente y en 20, 25 minutos en ningún momento logré algo, utilizo otra herramienta. Sin embargo, júralo que esa persona, sin forzarse, va a sentir lo mismo que se monta en un ascensor como si se montara en su carro, porque va a ser la misma percepción, palabra que me encanta que hayas utilizado una y otra vez. Eso es lo hermoso de la programación lingüística, es pragmática. ¿Para que yo vaya a llevar mi carro por un bote de aceite 40 veces al mecánico? Yo quiero llevarlo una sola vez. Y ahí es donde está la diferencia. Por eso nada tiene que ver la psicología o la psiquiatría. Porque Bandler y Grinder estudiaban a las personas que se mejoraban solos de sus fobias. Y de ahí ellos modelaron lo que podían hacer para que otras personas lo aprendieran. ¿Cómo voy a agarrar yo y estudiar, estoy hablando desde nuestro punto de vista, a los peores fóbicos para ver la razón de ser? Yo ni siquiera le pregunto a las personas, porque ¿para qué voy a dignificar la razón de ser de ese problema? Yo lo que te pregunto es: ¿qué tienes tú? Perfecto, vamos a trabajar, y eventualmente las personas, ya sean 20, 25, 30, 45 minutos, lo hace. Porque tu cerebro está haciendo algo estúpido. Y eso en ningún momento te hace una persona estúpida. Me vas a perdonar, porque literalmente es así. El hecho de que tú tengas miedo a un ascensor te hace una persona estúpida. No, tu cerebro está haciendo algo estúpido. Y cuando tú le enseñas a tu cerebro algo diferente a hacer, increíblemente te liberas y ya tienes la alternativa de montarte en el ascensor y lo percibes como si te estuvieses montando en tu carro o como si te estuvieses montando en cualquier otro sitio. Y entonces nosotros le enseñamos a ese cerebro a hacer algo mucho más inteligente. ¿De acuerdo? ¿Funciona la programación neurolingüística además de con las fobias, con adicciones, complejos, baja autoestima, estrés, ansiedad? Claro, porque todo se resume, Natalie, en cómo nosotros codificamos esos pensamientos. ¿De acuerdo? Fíjate, una persona con baja autoestima, cuando tú le dices: mire, bueno, ¿qué es eso de autoestima? Entonces, bueno, sí, es que yo me siento mal. ¿Y te sientes mal ante qué? Y entonces ellos empiezan a hablarte de cuando van a hacer algo. Y entonces cuando ellos van a hacer algo, ya inmediatamente te dicen todo. Claro, uno ya está más o menos entrenado, claro, para escuchar lo que se dice entre líneas. Exacto, y entonces, leer el lenguaje verbal y no verbal. Claro, y entonces esa persona, por ejemplo, te dice que va al trabajo y se imagina la gente, fíjate, ni siquiera está ahí, se imagina la gente que lo mira
como juzgándolo. Y aparte de eso, la gente es grande. Ojo, te estoy hablando de una persona en particular. Y entonces, aparte de eso, se imagina que la gente habla a sus espaldas. Y fíjate toda la película que esta persona se está haciendo y es capaz que las personas creen que es un tipo agradable, que más bien es súper colaborador. Sin embargo, simplemente es tu percepción. ¿De acuerdo? Entonces, en la manera que tú aprendas a codificar esos pensamientos de una manera fácil, sencillo, tu mundo cambia porque tu percepción cambia. ¿Son esas quizás las aplicaciones terapéuticas que tiene la programación neurolingüística? Terapia y nosotros tampoco tenemos nada que ver. Okay. Eso es algo que me da mucha risa cuando la gente veo publicidad por ahí, terapias con PNL. No. Nosotros le enseñamos a clientes a utilizar su cerebro de una manera mucho más inteligente. ¿De acuerdo? Tengo muchos psicólogos que han hecho cursos de programación neurolingüística y ellos sí pueden decir, yo tengo terapias también porque les enseño a ellos técnicas de programación desde su rama de la psicología. Tanto es así que la psicología positiva, las personas que nos están escribiendo, que dijeron lo de la psicología y la psicología positiva, como 6 universidades en los Estados Unidos de psicología, los departamentos de psicología le han otorgado títulos de doctorado a Bandler por su contribución en el ramo de la psicología desde el punto de vista de la programación neurolingüística. Por acá nos dice también algo bien interesante, María Eugenia QS. ¿Qué opina del coaching con PNL? Me parece que es una de las cosas más inteligentes que puede hacer un coach, porque el coach está limitado nada más a el 10% de la persona. El 100% del conocimiento de un coach es el 10% de un practicante en PNL, porque trabaja nada más con la mente consciente. Lo que ellos llaman las preguntas poderosas es lo que Bandler y Grinder inventaron, que se llama el metamodelo, que a través de preguntas, mientras que yo estoy hablando contigo, yo detecto qué es lo que te está limitando y hacerte yo una pregunta, yo te hago una grieta en la estructura profunda de tu pensamiento. Por ejemplo, todos los colombianos son ilegales. Tú, por ejemplo, dices eso, yo te pregunto simplemente, ¿tú crees que el embajador de Colombia llegó por una trocha aquí a Venezuela? Y entonces tú dirás, no, bueno, entonces fíjate que esa generalización yo inmediatamente te la cuarteo. Y a través de este tipo de preguntas, simplemente por lógica, tú te puedes dar cuenta en dónde te estás limitando. Sin embargo, queda el 90% de tu cerebro, que es la mente inconsciente. Es en donde tú crees que está tu lógica, es donde está tu memoria, es donde están tus creencias, es donde están tus valores. Y por eso los coaches, tú le preguntas, ¿por qué estudio coaching? Bueno, porque yo quiero ayudar a la gente. Bueno, ¿y por qué nada más lo ayudes en un 10%? Si puedes ayudarlo en un 100%, ¿por qué tienes que ayudarlo en procesos largos y también le puedes dar herramientas que en 45 minutos esa persona salga? ¿Cuánto más efectiva puede ser la programación neurolingüística si se practica desde tempranas edades? Bueno, te voy a decir algo, es extraordinaria, porque la programación lingüística en ningún momento te va a hacer más inteligente. Simplemente te va a hacer, te va a dar la oportunidad de que tú puedas desarrollar al máximo tu potencial. Yo tengo... A través de diversas técnicas, claro, porque no hay una sola vía. No, para nada, todo lo contrario. Nosotros más bien lo que hacemos es darte 20.000 tipos de manera de lograr esto. Yo tengo amigos que sus hijos tenían un problema con la ortografía, un niño que estaba en primero o segundo grado. Entonces me lo llevo y me dicen, mire, que él tiene problemas porque tiene problemas con la ortografía. Entonces yo vengo y me siento con el chamo y empezamos a hablar y de repente le dije, mira, ¿cómo escribes tú la palabra familia? Entonces el niño, y cierra los ojos. Entonces el niño cierra los ojos, ahora va a cerrar los ojos así con la cámara. Entonces, ¿dónde está la palabra? ¿Dónde la ves? ¿La ves lejos? ¿La ves cerca? No, yo la veo como por aquí, chévere. ¿Y de cuál tamaño son las letras? Bueno, son así, son así. Ah, ok. ¿Y son del mismo color o tienen distintos colores? No, tiene poquitos colores. ¿Y recuerdas dónde la hayas visto antes? No. Increíblemente, cuando nosotros estábamos modelando a las personas que ganan estos concursos de Spelling Bee, de letrear, esas personas ven la palabra sin conocerse. O sea, es una estrategia que ellos simplemente utilizan y es extremadamente asertiva. Ellos ven así como el signo de Kaurimare, que es así como el de Hollywood o el que aparece en Maracaibo, en una pantalla de cine gigante. Aparte de eso, cada palabra tiene como 3 metros, con colores extraordinarios que le dan sensaciones. Y además de eso, hacen algo increíble. Y todo esto es innato. Es lo que nosotros llamamos conocimiento inconsciente. Ellos después que están viendo esa palabra, la verifican en su cabeza con un sitio donde lo hayan visto. Entonces, familia,
familia ciudadana, ok, chacha, y después la escriben. Es decir, utilizan una estrategia extremadamente asertiva, mientras que los niños que tienen una ortografía más o menos mala, ¿verdad? Ven las palabras en su mente chiquitas, junticas, y cuando tú le enseñas a codificar de una manera diferente, el niño inmediatamente a las 2, 3 semanas, el cambio fue brutal. Bueno, yo estudié hasta 20 puntos, ¿no? El niño estaba más o menos, como decirte, en 0,8 y después estaba en 14, en 15. ¿Y qué fue lo único que nosotros le hicimos? Le dimos una estrategia asertiva para que su cerebro hiciera algo más inteligente. Totalmente. Ahora, tecnología. ¿Qué, a tu juicio, Juan Antonio, específicamente, cuáles serían las principales deficiencias que quizás encuentran hoy en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que se ve no solamente, como ya tú lo decías, en instituciones educativas de Venezuela, sino del mundo? Muy bien. Yo voy a comenzar con la regla número 1 de nosotros. Las personas que han estudiado con nosotros se han dado cuenta que es increíble la cantidad de información que entra en tu cerebro y se mantiene por una sola cosa. Yo creo que la última vez yo te pregunté si recordabas cuál era tu profesor favorito de la universidad. ¿Te recuerdas? Sin nombrarlo. ¿Salías bien o mal normalmente? No bien. Bastante bien, ok. ¿Y el profesor o profesora que menos te caía bien, ya sea porque le tenías rabia, miedo o te aburrías, en esa materia normalmente salías bien o mal? Salía bien también. Sin embargo, tenías que esforzarte más o menos que las demás. Realmente menos. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tu sistema, ¿verdad?, interno es positivo, es decir, tienes endorfinas en tu cabeza, tú literalmente te recuerdas de todo porque estás como en modo esponja, porque tienes serotonina, dopamina, etcétera, etcétera. Ahora, por el contrario, cuando tu estado interno es negativo, tu cerebro literalmente está bloqueado. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hay que entender es que mientras que el estado interno de los alumnos sea positivo, su cerebro, bioquímicamente hablando, está preparado para recibir y retener la información. Y eso es algo que no se estimula. No, para nada. La gente cree que el Conde del Guacho le va a dar clases a ellos. No, simplemente los académicos son los que deberían desarrollar estrategias, herramientas para dárselo a los profesores para que el estado interno de ellos sea positivo. Y segundo, y lo más importante, si yo te digo a ti, yo tengo un plan que tengo entre manos, ¿verdad? Y le empiezo a dar forma y cada vez se empieza a sentir mejor hasta que lo logro. O te voy a decir algo rapidito, yo tengo una meta que tengo allá, ¿verdad? Bien grande, bien concisa, se ve brillante y a medida que me acerco cada vez es mejor hasta que llego y eso es maravilloso. O por el contrario, si yo escucho el plan y cada vez mis ideas empiezan a sonar mucho más razonables y a medida que empiezo a ejecutar, cada vez más lógico empieza a suceder hasta que llego y se escuchan campanas de gloria. Te acabo de decir la misma cosa 3 veces. Te acabo de decir lo mismo de 3 maneras diferentes, porque cada uno de nosotros percibe el mundo de acuerdo al sistema de representación que sea el que lo define. ¿Qué cuáles son? Visual, auditivo, kinestésico. Tú vas a la playa, tienes un grupo de gente, tú le preguntas, mira, ¿cómo está el sol? Mucha gente te dirá, mira, está brillante, está incandescente, está fuerte, está picante. El mismo sol, a pesar de que lo estás viendo, las personas hablan de él, su sistema de representación está picante, está fuerte, es una persona kinestésica hablando, está brillante, está incandescente, es una persona visual. Hasta ahora nadie me ha dicho que ha escuchado las ondas sonoras, ¿no?, del sol. Sin embargo, si nosotros entrenamos a los profesores a hablar en los 3 sistemas de representación, le vas a llegar a todos tus niños. Eso es lo principal. Porque fíjate que te acabo de poner un ejemplo sencillo de algo que hablé en 3 sistemas de representación diferentes. ¿Y se les enseña eso a quienes estudian la docencia en el país? Es que eso es lo que hay que acomodar primero y principal. El docente tiene que formar, y cuando digo tiene, es un operador motivacional alto, en donde hay 0 espacio para negociar. El docente tiene que formarse de tal manera que desarrolle los otros 2 sistemas de representación e integre lo que para nosotros son predicados, son las palabras que denotan tu sistema de representación. Si tú hablas del sol y dices picante, estás utilizando un predicado de una persona kinestésica, ¿de acuerdo? Entonces, en la medida que ese docente hable en los 3 sistemas de representación, por lo menos damos el primer paso. Los otros 2 niños, que son diferentes a su sistema de representación, lo van a empezar a entender. Mira qué cosa tan increíble. Ese es el primer paso. Por eso es que hay tanta gente que se está inscribiendo en este tipo de seminarios, porque quieren
quieren justamente llegarle a sus niños. Nos dice Nadine Beauvais, por acá por el Twitter, las herramientas de enseñanza ya están dadas. La PNL cumple una función de reafirmación del mensaje. La opinión de Juan Antonio sobre esto al regreso de esta pausa. Además de qué pasa si cambiáramos realmente todo esto en el sistema educativo, ¿cómo hacemos si en la casa no pasa nada?